Escuchar a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y de la maestra Roselia Bustillo Marín. En primer lugar, pues quisiera darles la más cordial bienvenida. Quisiera agradecer profundamente a Alfonso Herrera, al equipo de la Escuela Judicial, la verdad es que, y al Tribunal Electoral, todo el agradecimiento por permitirnos tener ocasión el día de hoy de discutir sobre un tema de la mayor importancia que tiene que ver con los contextos en que se plantean las llamadas acciones afirmativas. Quiero decirles que desde la Universidad Iberoamericana nos da muchísimo gusto recibir este tipo de ejercicios por varias razones. La primera, porque pensamos que es importante que nuestros estudiantes vayan ampliando los imaginarios en el ejercicio de la profesión. Y la materia electoral suele ser una materia de enorme interés, pero que muchas veces no es tan visible en el marco de la currícula académica. Quiero decirles que precisamente por esto, y gracias al impulso que tanto el magistrado Felipe de la Mata como nuestro colega, el doctor Alfonso Herrera, hemos podido impulsar un convenio de colaboración que está prácticamente listo y que nos va a permitir vincular un trabajo muy interesante en torno a la cátedra sobre justicia electoral que estamos desarrollando conjuntamente con este tribunal. Quiero decirles que esperamos que muchas y muchos de ustedes puedan inscribirse en el marco de esta cátedra, donde se analizarán temas de enorme especialización en el ámbito electoral, y que esperamos que de ejercicios como este, conversaciones como las que tenemos el día de hoy, pues también a ustedes les alienten a impulsar un poco el desarrollo sobre el ámbito de la justicia electoral. Segundo, quisiera decirles que también nos da muchísimo gusto tener esta conversación esta mañana, sobre todo porque vivimos en un contexto en el país en donde pues a la par de las enormes desigualdades que enfrentan y seguimos enfrentando como sociedad en materia, en temas como las cuestiones de género, también se vinculan un conjunto de problemáticas vinculadas con la violencia por razones de género. Hace unos minutos se reveló a través de la prensa que fue encontrado sin vida el magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, lo cual me parece que es un signo alarmante y que nos debe llevar a una reflexión profunda sobre cómo los aspectos relacionados con cuestiones de género no solamente implican una serie de obstáculos para que las mujeres accedan a sus derechos, sino que también se traducen en una multiplicidad de formas de violencia por razones de identidad. Me parece que en este contexto de preocupación y de ocupación por este tipo de temáticas tenemos lugar el día de hoy a esta conferencia. Yo quisiera agradecer mucho al magistrado Felipe de la Mata. Magistrado, esta es su casa, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por impulsar un debate que creo tenemos un deber de carácter público para impulsar en el ámbito de las universidades y por supuesto para seguir avanzando en temas de investigación relacionados con este tema. Así que, sin más, yo simplemente les agradezco a todas y todos, a nuestras y nuestros profesores, a quienes han hecho posible este evento y pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias, señor director del Departamento de Derecho. Como nos acaba de hacer notar el director, ha pasado una tragedia en este país. Han matado al magistrado Ociel Baena. Eso no está bien, eso no es normal, eso no debe pasar. Yo lamento profundamente la muerte de alguien a quien yo considero un amigo y exijo enérgicamente el esclarecimiento de su muerte y que se haga la justicia correspondiente. Que haya paz para él. No sé si me puedan acompañar en un momento, un minuto de silencio en memoria del magistrado.
Muchas gracias. Le voy a pedir a la doctora Rosila Bustillo que comience con la conferencia. Buenos días a todas, todos. Es un gusto estar aquí, que esta es mi universidad. Yo estudié aquí la maestría en Derechos Humanos y he dado clases hasta hace 2 años que lo dejé por otras cuestiones de trabajo, pero pues es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Un gusto al director también por recibirnos. Miren, yo les voy a hablar de la primera parte de esta conferencia. Les voy a dar una introducción de lo que son las acciones afirmativas en el mundo, las acciones afirmativas en México y cómo han funcionado estas en nuestro país, para que en la siguiente parte el magistrado Felipe Lamata hable ya de las cuestiones más en concreto y de lo que viene para el año 2024 en las elecciones en la representatividad de los grupos en situación de desventaja. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué son las acciones afirmativas? A mí me parece que es importante que todas y todos estemos pues enterados de qué se tratan las acciones afirmativas, y al final son políticas públicas que el Estado implementa para restablecer y equiparar o poner en el mismo nivel de igualdad a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de discriminación y desventaja en el acceso a sus derechos humanos. Es decir, nuestra propia Constitución habla de la igualdad en el artículo 1 constitucional, en el párrafo 5, donde está prohibida la discriminación por cualquier situación que una persona tenga, ya sea por su situación étnica, por discapacidad, por su situación migratoria, por su situación de pobreza, por su situación de diversidad sexual, orientación sexual, por género. Y a partir de ahí, de ese párrafo del artículo 1 constitucional, ¿qué hace el Estado para eso? Si esto no está regulado, al menos en el derecho electoral, no hay una ley electoral que regule cómo los grupos de desventaja que representan a las personas con discapacidad, a las personas de la diversidad sexual, a las personas migrantes, a las personas afromexicanas, a las personas indígenas, cómo van a ser electas o cómo van a ser postuladas por los partidos políticos para que puedan acceder a los cargos de elección popular y estén representadas también estos grupos, por ejemplo, en la Cámara de Diputaciones o en la Cámara o en las senadurías. Y entonces aquí es importante conocer que las acciones afirmativas sirven para poder nivelar esa desventaja en la cual se encuentran estos grupos. Y además, estas acciones afirmativas tienen las características de ser temporales, es decir, constituyen una duración específica para poder nivelar esa igualdad. Además, deben de buscar un equilibrio entre las medidas que se presentan de alguna manera para que den resultados. Es decir, una cosa es postular candidaturas, por ejemplo, en el electoral para personas indígenas o para personas del grupo LGBTQI+, y otra cosa es que cuando se haga la elección, realmente ellos lleguen a estar en algún curul o en algún espacio de representación. Y bueno, nos vamos a la siguiente, por favor. Y por tanto, ¿cómo estas acciones afirmativas, si las aplicamos en México, cómo han surgido y de dónde surgen o cómo vienen a México o a que nosotros las retomemos de otras partes del mundo? Pues la verdad es que no son nuevas. Estas surgieron en la India como medidas compensatorias, sobre todo por las castas, es decir, por las capas sociales que existen y la marcada desigualdad que existe en ese país. A partir de su constitución de 1949 es en donde se aplican las acciones afirmativas en primera instancia. De hecho, hasta su propio Tribunal Superior en el estado de la India también lo han ocupado para acceder a la educación universitaria y en la inclusión también en la educación para la preferencia de los grupos más marginados. Y entonces también esta política pública viene de un lugar que realmente no es un lugar occidental, pero que reconoce las desigualdades de su sociedad.
Nos vamos a la siguiente, por favor. Y además, después de la India vienen otros estados que anteriormente pertenecían a la India y que después se separaron, como Pakistán o Bangladesh, y que también en sus constituciones, ahí sí estipularon las acciones afirmativas, en Pakistán en 1973, en Bangladesh en 1971 y en otros estados de Asia también, como en Indonesia y Malasia, podemos ver que se reservaron espacios para el servicio público o el sistema educativo. Es que ¿cómo hacemos que esas acciones afirmativas se vuelvan específicas? Esa política pública se convierte en reservas de espacios o en cuotas específicas. Por ejemplo, del 100% de las candidaturas que puede haber, se reservan, por ejemplo, 21 espacios para personas indígenas, 2 espacios para personas migrantes, 3 espacios para personas para discapacidad, 4 espacios para personas afromexicanas. Es decir, por ejemplo, si tenemos 300 diputaciones, de ahí esas se van reservando para que queden espacios para la representatividad de estos grupos. Así lo mismo, por ejemplo, en la educación, también se reservan espacios en las universidades para este tipo de grupos también, ¿no? Y después de que surge en Asia, lo vemos esto ya representado en Estados Unidos en 1960 como una herramienta también para abordar las desigualdades de personas afroamericanas, ¿no? Sobre todo primeramente en las agencias de contratación de gobierno, en donde no se puede discriminar, ¿no?, a personas por su color, origen nacional, por su credo, ¿no? Nos vamos a la siguiente, por favor. Y entonces también en el acceso a la educación en Estados Unidos podemos ver que en la admisión para las universidades se reservaron espacios para cuestiones de etnia, raza entre comillas, el idioma nativo, la clase social, ¿no?, el origen geográfico, para que estos pudieran acceder a la educación. Y así, estas acciones afirmativas fueron controvertidas ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y ahí podemos ver cómo a partir de 1954, si bien estas fueron consideradas fundadas y en donde sí se apreciaba que se violaba la cláusula, que sí podían aplicarse la protección igualitaria. Sin embargo, en otros casos, ya más adelante, en 2003, en 2016 y en el último, que es el que a nosotros nos sorprendió de alguna manera, pero pues sí, ¿no?, fue como que pasó de este año, en 2023, la Suprema Corte de Estados Unidos pues rompe con la continuidad de las decisiones que se habían dado de años, desde los años 60 para acá, 50 para acá, en donde dice que pues que si ya no eran necesarias estos espacios reservados para las personas para el acceso a la educación, ¿no?, porque ya había derechos adquiridos de millones de jóvenes, de estudiantes actualmente y en el futuro. Es decir, como si pareciera que entendieron que las acciones afirmativas, si son temporales, ya había terminado su tiempo, ¿no?, de alguna manera, sin ver que para nosotros desde fuera pensamos que esa desigualdad sigue existiendo y que esos espacios deberían de conservarse para las personas que quieren acceder, en este caso, a la educación en Estados Unidos, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Sin embargo, en México y en América Latina las acciones afirmativas se han establecido y sí siguen pues actualmente todavía utilizándose. En el caso de la materia electoral, específicamente porque estas acciones afirmativas, como les decía, se pueden utilizar en la educación, para los empleos, ¿no?, pero para lo electoral, es decir, para tener el acceso a la representatividad en los cargos públicos de estos grupos, se han implementado también en toda América Latina. Hay cuestiones importantes aquí para hacer una diferencia entre acciones afirmativas y la paridad de género. Nuestra Constitución, en el artículo 41 constitucional, habla de la paridad de género desde el año 2014. Y la paridad de género quiere decir que todos los partidos políticos tienen que registrar en todos los cargos de elección popular la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Esa es la paridad de género. Y sí está regulada constitucionalmente. Es decir, si de las 300 distritos por mayoría relativa, los partidos políticos tienen que registrar 150 hombres y 150 mujeres. Y por representación popular, que son 200
100 hombres y 100 mujeres. Y así con las senadurías, con los órganos, con los ayuntamientos igual, con los congresos locales y en la última decisión de la Sala Superior también con las gubernaturas. Entonces, aquí, ¿qué han hecho otros estados? A diferencia de la paridad, las acciones afirmativas, que son reservas u cuotas, u otros tipos de, podríamos decir, acciones, sí han acompañado que esa paridad se vuelva realidad también. Porque no necesariamente es la mitad y la mitad y ya así se decide el registro. ¿Qué ha pasado? Que los partidos políticos muchas veces han registrado mujeres y hombres, pero ponen a las mujeres en los distritos que ya saben que van a perder. Es decir, en distritos no competitivos o en las listas de representación proporcional en los últimos lugares de las listas. Las listas son 5 a nivel nacional y cada una tiene 40 lugares. Y luego ponían a las mujeres en los últimos lugares y en los primeros a los hombres. Entonces, para poder evitar que los partidos políticos hicieran eso, creamos también acciones afirmativas, es decir, las mujeres en los primeros lugares de la lista, de manera alternada, es decir, en una elección de las 5 listas, en 3 primero mujeres y en otras 2 no, en la siguiente elección en 3 hombres y en las siguientes 2 no, por ejemplo, esa es también una acción afirmativa. O en los distritos 300 por mayoría relativa, se hacen bloques de competitividad por cada partido político, en donde han ganado algunas veces y en donde siempre pierden. Y entonces se les dice que de todos esos tienen que registrar a las mujeres en los distritos de mayor competitividad, de mediana y, en su caso, en los de baja, para que puedan ser votadas, porque si no, era de alguna manera fraude a la paridad de género. Entonces, estos también son otras acciones afirmativas que se han implementado. O, por ejemplo, las fórmulas. Mujeres que eran registradas como propietarias y suplentes los hombres. Y entonces, llegando las mujeres renunciaban a su cargo y subían los hombres. Entonces se les dijo, no, todas las fórmulas tienen que ser del mismo género. Mujeres, propietarias, suplentes, hombres, propietarios y suplentes. Pero las mujeres sí pueden ser suplentes de los hombres. Porque si un hombre se va, la mujer sube. Y todo esto para modificar la desigualdad estructural que existe contra las mujeres históricamente para que accedan al poder. Y así como esto, vemos aquí que también en Argentina lo han hecho, en Bolivia también lo han hecho en género y en indígenas también, en una circunscripción especial para que las personas indígenas puedan ser electas. En Costa Rica también, nos vamos a la siguiente, por favor. En Colombia es interesantísimo los espacios que tienen para personas indígenas también, de género. En Ecuador también a género, jóvenes y pueblos indígenas. Nos vamos a la siguiente. Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, todas tienen de género, como les he contado, República Dominicana y Venezuela. Es decir, no somos un país que nos hemos inventado todo esto, ¿no? Sino que está acompañado de la historia de otros países. Nos vamos a la siguiente. Y de estas acciones afirmativas en México, como les contaba, ¿cuáles han sido las que hemos utilizado para la representatividad efectiva de mujeres? ¿No? Listas de registros de candidaturas por representación proporcional encabezadas por mujeres. Las candidaturas encabezadas por hombres deben tener suplentes mujeres. Para gubernaturas, postular mujeres en las entidades federativas con mayor competitividad. Para congresos, postular mujeres en distritos competitivos, la alternancia de género por renovación en congresos locales cuando están integrados por número impar. Es decir, si hay un congreso, por ejemplo, el del Estado de México, ahora tiene un hombre de más que mujeres, pero cuando se vaya a renovar, tiene que tener más mujeres que hombres en la alternancia de la renovación. En los ayuntamientos, postular mujeres en los municipios con mayor competitividad. Ayuntamientos integrados por concejales impares, igual siempre se tiene que se asigna a una mujer de más, ¿no? Para que generalmente vaya más representatividad de las mujeres. Y los ajustes también de la integración en regidurías por representación proporcional, se debe de utilizar también la subrepresentación de mujeres para ajustarlo con mujeres. Y en la integración de órganos también, antes, por favor, y en la integración de órganos también, de órganos electorales, también la renovación de la presidencia, por ejemplo, del INE este año, la primera vez fue a partir de una sentencia del tribunal en donde se dijo que tenía que ser una mujer porque nunca había tenido una mujer como presidenta y actualmente el INE tiene una mujer como presidenta a través de una sentencia.
y la integración de los órganos electorales también tiene que ser de manera alternada en su presidencia y además en su conformación. No puede haber más si son 5 o 3 o 7, no puede haber más hombres que mujeres, sino tiene que estar paritario o cercano a la paridad. ¿No? Ahora sí, a la siguiente. Y finalmente, en 2021 fue la primera vez que el Tribunal Electoral junto con el INE presentaron las acciones afirmativas para grupos en situación de desventaja. Y fue la primera vez que se le obligó a los partidos políticos que registraran de la siguiente forma. Para personas indígenas, 21 personas por mayoría relativa y 9 por representación proporcional. Todo esto a la Cámara de Diputaciones. 2, personas con discapacidad, 6 por mayoría relativa y 2 por representación proporcional. Personas afromexicanas, 3 por mayoría relativa y 1 por representación proporcional. Personas de la diversidad sexual, 2 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Y personas migrantes y residentes en el extranjero, 5 por representación proporcional. De ahí un total de todas estas que ustedes pueden ver, en que se los obligó a los partidos políticos que debían de postular a todos estos grupos para que por primera vez la Cámara de Diputaciones tuviera reflejada la diversidad de las personas mexicanas que habitan en nuestro país, es decir, de manera espejo, que también tuvieran esa representatividad. Y entonces ahora podemos ver también que hay más personas indígenas en la Cámara de Diputados, más personas de la diversidad sexual, más personas migrantes que fueron votadas y que están integrando la Cámara de Diputaciones. Si nos vamos a la siguiente, y yo con esto, con esta introducción que más o menos ya vemos qué son las acciones afirmativas y cómo sirven para lo electoral, yo le daría la voz al magistrado Felipe de la Mata para que vea cómo llegaron esas magistraturas, cómo se eligieron y qué va a pasar ahora para el 2024. Muchas gracias. A ver, la primera cuestión que quiero resaltar es que es una pena de verdad estar en estas condiciones en la Ibero. Me refiero por la circunstancia que hoy lamentamos, pero en otra circunstancia diría que estoy lleno de gusto de estar aquí. No es que esté mal en la Ibero, es que no estaría a gusto en ningún lugar ahorita. Pero para mí la Ibero es especial. Yo aquí fui profe hace unos años y hice una maestría. La verdad es que le tengo cariño a la Ibero. Pero bueno, voy a participar diciendo también que el tema de acciones afirmativas ha sido afrontado por las autoridades electorales en México, y lo digo sin exagerar, como en ningún lugar en el mundo. Ya nos hizo favor esta Roselia, la doctora Roselia Bustillo, de platicarnos un poco cómo es en el mundo. Bueno, si ustedes se darán cuenta, las acciones afirmativas, la primera tienen varias características teóricas, que ya platicó también la doctora, pero a ver, hay al menos algunos elementos que son importantes. Elemento número 1, nacen del Estado hacia los particulares. Es decir, el Estado le dice a los particulares: señores particulares, ustedes van a hacer las cosas de esta manera. Van a permitir que haya más parias, por ejemplo, ya hablando de su origen, en contrataciones laborales. Van a permitir que entren personas afrodescendientes a las universidades. ¿De acuerdo? Y eso es relativamente fácil. Es decir, te enfrentas hacia grupos de poder, pero grupos de poder muy específicos y al final del día privados. Y al final del día también a través de acciones generales. Bueno, después han existido acciones afirmativas en otros países de Latinoamérica, siempre previstas en ley. Pero en 2021 pasó un fenómeno que nunca antes había sucedido, de verdad, tengo estudiado el tema de acciones afirmativas, en el cual los organismos electorales de México, particularmente el Tribunal Electoral, porque fue a través de sentencias del tribunal, le impuso la agenda de igualdad al Congreso de la Unión. Y con eso se consiguió que hubiera una Cámara de Diputados con mejor perspectiva de igualdad. No estoy diciendo que sea perfecta, estoy diciendo mejor. La agenda de igualdad está en la Constitución. Es decir, se encuentran ahí los principios constitucionales que inspiraron al tribunal a obligar a los partidos a tener, por ejemplo, diputados indígenas. Es que
Es que es ridículo. En este país donde el 20% más o menos el 20% de la población es indígena, más o menos el 20% de la población es indígena, estamos pensando que lo razonable y lo justo sería que si son 500 diputados, pues 100 fueran indígenas, pero pues resulta que no sucede así. La concentración del poder en torno a hombres blancos, heterosexuales, sin discapacidad, normalmente pues católicos, vamos a decirlo, o algo parecido a eso, conservadores, ha sido más que evidente. Ahora, las acciones afirmativas llevaron, que ya las explicó Roselia, llevaron a estos resultados. Por eso tenemos que ver si funcionaron o no funcionaron. Fíjense, en el ámbito federal, en 2018, bueno, 241 hombres y 259 mujeres. Bueno, en diputaciones federales. Ahora sí es paridad total, 250 y 250. Y en senadurías también estamos ya en igualdad. Bueno, ahora miren, personas indígenas, 2006, ¿cuántas personas indígenas a nivel federal había? 6. 2009, 11. 2012, 7. 2015, 6. Fíjense cómo, conforme van avanzando las acciones afirmativas en temas indígenas en 2018, ahí fue antes, ¿de acuerdo? Empieza a mejorar, 42, pero llegan 13. Bueno, ahora con la regla que creó distritos electorales indígenas, porque fue eso, se crearon distritos electorales indígenas que garantizan que todos los candidatos sean indígenas, se consiguió que sean electos 36 indígenas. Personas con discapacidad, miren ustedes, 2006, ninguna, 2009, 1, 2012, ninguna, 2015, 1. A ver, este es el tipo de cosas que no se entiende. El tema de personas con discapacidad, la agenda de personas con discapacidad tendría que ser una prioridad nacional. A ver, primero porque el que siente que no es discapacitado no sabe cuál va a ser su futuro, ¿eh? Cualquier día puede volverse persona con discapacidad. Cuidar y proteger los derechos de las personas con discapacidad es proteger nuestros propios derechos. Es así de claro. Miren, postulados 19 y 2, bueno. Y después de que se refuerzan las acciones afirmativas, bueno, pues bastante mejor. Bueno, bastante mejor, pero sigue siendo insuficiente, obvio. 8 electos. Bueno, personas afromexicanas, tenemos 6 ahorita en Cámara de Diputados. Personas de la diversidad sexual, hemos mejorado, pero estamos muy lejos de lo razonable. 4. Personas migrantes, 11. ¿No? Quiero que se den cuenta de eso. Ahora, gubernaturas hoy día son 10 gracias a acciones del tribunal, por supuesto. Y hoy día los congresos estatales se encuentran en su mayoría integrados por mujeres, es decir, hay 20% más mujeres que hombres. Si sumamos todos los congresos locales nos damos cuenta que hay más mujeres que hombres, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, la siguiente, por favor. De hecho, perdón, ando... Sí, entonces les decía, nos damos cuenta cómo han sido las acciones afirmativas nuevamente las que han hecho que también a nivel local de repente empiecen a llegar indígenas, diputados indígenas a las cámaras de diputados. Es que de verdad, en este país donde, repito, 20%, alrededor de 20% de la población es indígena, me parece ridículo, en el mejor de los casos, que no lleguen, pues hombre, una buena cantidad de personas indígenas. Ahora, miren, aquí tenemos el dato, ¿de acuerdo? Bueno, personas indígenas, ahí están diputados federales, dense cuenta cómo aún se requiere bastante mayor representatividad, ¿no? Ahí están 63 diputados estatales en total, falta mucho por seguir. De personas de la diversidad sexual y de género, ahí tenemos justamente 10 diputaciones, todavía estamos muy atrás. Personas con discapacidad, en total, 9, absurdo,
Siguiente. Hay otras acciones afirmativas. Jóvenes, ahí se encuentran. Personas afromexicanas, un total de 8. Migrantes, 14. Adultos mayores, 7. Bueno, ahora, ¿cuáles son los riesgos de las acciones afirmativas? Bueno, la primera cuestión, el relator de Naciones Unidas sobre acciones afirmativas nos ha señalado que, a ver, evidentemente las acciones afirmativas no pueden ser permanentes. Es un tema, las acciones afirmativas tienen que ser temporales. Lo que tratan de poner es el piso parejo para que todo el mundo pueda ejercer sus derechos de manera pues igualitaria. Tardarán algunas décadas vigentes, pero no pueden ser permanentes. Después tienen que ser razonables, es decir, no significa que todos los grupos, todas las acciones, vamos a decirlo así, significa que habrá que ponderar, objetivizar y racionalizar el contenido de las acciones para que no sean absolutas. Habrá lugares en los cuales algunas acciones que pueden ser federales, en otros estados, pues ni existan. Por ejemplo, no sé cuál sea el caso de la legislatura de Oaxaca, Roselia seguro lo conoce mejor porque ella es oaxaqueña, pero seguramente quiero imaginar que en Oaxaca pues no hay una subrepresentación de las personas indígenas. Si es así, pues una acción afirmativa para el colectivo de personas indígenas, pues no estaría justificada, pero tendría que estudiarse. Estoy poniéndolo como ejemplo. Las acciones afirmativas son temporales, no son absolutas, tienen que ser racionales. Ahora, el problema es que se pueden generar, derivado de las acciones afirmativas, otro tipo de, vamos a decirlo así, de injusticias. Es decir, lo que se ha visto, o por lo menos en este documento que presentó el relator de Naciones Unidas, en este documento se dice que las acciones afirmativas, por ejemplo, para el caso de mujeres, que eso es lo interesante, dice, terminan beneficiando exclusivamente a mujeres blancas, ricas, con estudios universitarios. Y dice, tenemos que evitar que las acciones afirmativas terminen generando otro tipo de, vamos a decirlo, de injusticias o de discriminación. ¿De acuerdo? Entonces tiene que buscarse, la implementación de acciones afirmativas tiene que ser compleja. De hecho, perdón que lo diga, lo he dicho el viernes pasado y hoy lo vuelvo a decir, que las acciones afirmativas tendrían que ser materia de ley. De verdad, esto tendría que estar en la ley, pero por Dios, ¿cómo puede ser que tengan la oportunidad los legisladores de regular el tema, la oportunidad y el deber, y no lo hagan? Después, la autoridad electoral saca lo correspondiente y empiezan, perdón que lo diga, a gritar que es terrible lo que hace la autoridad electoral y que no están de acuerdo. Dios, que busquen entonces fórmulas que se tengan consenso en el órgano legislativo. Mientras no lo hagan, vamos a estar muy mal, ¿no? Ok, la siguiente. En ese sentido, las sentencias en que se ordenaron las acciones afirmativas y que son históricas, pues es justamente la del RAP 121 de 2020 en que se ordenó al INE, y ahí es donde les digo, nunca, hasta donde yo tengo estudiado, un tribunal constitucional le impuso a su Congreso una agenda constitucional, pero agenda al final del día. Y lo que hizo fue decirle, Congreso, ya no vas a solamente a ser electo de la manera en que la Constitución libró, dice que vas a ser electo, sino que vas a ser también electo de acuerdo a la agenda de igualdad que se trata de conseguir a través de acciones afirmativas, porque se requiere que México sea más igual. La siguiente. Ahora, se llevaron a cabo estudios derivados de la sentencia anterior, se llevaron a cabo estudios para llegar a la conclusión si había funcionado las acciones afirmativas. A ver, las acciones afirmativas funcionaron cuantitativamente, es decir, llegaron más personas, efectivamente, sí llegaron. De que lleguen a que no lleguen, pues mejor que lleguen.
Pero la pregunta que se hace el Colegio de México en este documento es si en verdad esto trajo un cambio en la agenda legislativa. Y la verdad es que fue un cambio tangencial. Y eso es lo que me parece sorprendente. Vamos a decirlo así. Ha sido un cambio exclusivamente tangencial. Muchos de los legisladores electos por acciones afirmativas no presentaron iniciativas relacionadas con el grupo al que pertenecían, lo cual, en el mejor de los casos, es sorprendente. Pues la idea justamente de que lleguen personas que pertenezcan a grupos en situación de desventaja es que presenten agenda legislativa distinta, es decir, distinta a la de, repito, hombres blancos, católicos, conservadores, heterosexuales y sin discapacidad, que creo que son como los elementos fundamentales. Ahora, la siguiente. Ahora, yo a partir de aquí no voy a poder pronunciarme mucho, o llegando a casi nada, porque el miércoles vamos a estar discutiendo el proyecto de sentencia en torno a las acciones afirmativas de 2024 y no puedo yo decir nada del tema para evitar tener, digamos, problemas de recusaciones al respecto. Pero Roselia nos va a hacer el favor de explicarnos cómo están ahora las acciones afirmativas ante el INE y esto cómo va a ser analizado por la Sala Superior el próximo miércoles. Adelante. Bueno, nos vamos a la siguiente, por favor, sí. Gracias. A ver, como ustedes saben, estamos en proceso electoral federal y de muchos estados en la República en este año, 2023-2024. El Instituto Nacional Electoral, como en 2021, emitió un acuerdo en el que ordena a los partidos políticos otra vez postular a personas integrantes de estos grupos. Sin embargo, cambia y ya no hace el mismo acuerdo que hizo en 2021 y lo hace ahora en 2024, de la siguiente manera. Miren, en el país estamos hablando, desde antes de 2016, había reconocidos 28 distritos electorales indígenas de los 300. Es decir, por población había de esos 28 distritos. En el 2021 se le obligó a los partidos de esos 28 postular 21 personas indígenas. Ahora, hubo una redistritación el año pasado. El año pasado y se complementó en este año, a principios de este año. Ahora, de toda esa redistritación, actualmente hay 44 distritos electorales indígenas de esos 300. Ahora, en el nuevo acuerdo, el instituto ya no tomó en cuenta esos distritos electorales indígenas, sino dijo, ahora en el proceso 2024 va a registrar 18 por mayoría relativa de todo el país, sin considerar esos distritos indígenas, y 12 por representación proporcional, a diferencia de lo que tienen ustedes ahí en la pantalla, de lo que hizo en 2020-2021. Siguen siendo el mismo número de 30 personas indígenas, pero de manera distinta. Sí, considerando que hay personas indígenas en otros estados de la República en donde no hay distritos electorales indígenas, pero se corre el riesgo de que, como en como en 2021, el fraude a la identidad indígena, porque hubo personas que se autoadscribieron indígenas cuando no lo eran. Entonces, ese ha sido uno de los problemas. De hecho, para que la Cámara de Diputaciones quedara 250 como está actualmente, esto sucedió porque en esa misma sesión pública de la Sala Superior se le quitó una diputación, una persona que había obtenido por representación proporcional un lugar para persona indígena, porque una población controvirtió de que esa persona no era de ese lugar y que se estaba autoescribiendo indígena y no lo era. Y se pudo comprobar. Entonces, esa es una de las cuestiones que podemos tener en este riesgo, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. La otra es que si ustedes ven anteriormente, se especificaba en qué lugares, cuántas personas de cada mayoría relativa o representación proporcional se tenían que postular.
Actualmente ya no, sino lo que se dice es, de todas estas, se van a registrar 12 por mayoría relativa y 8 por representación proporcional, que terminan siendo 20. Al final también son 20. Pero no dice cuántas ni cómo de manera específica. Lo que sí hace es que deben de registrarlas en los lugares de mayor competitividad, en distritos de mayor competitividad, a las personas de afromexicanas por discapacidad, diversidad sexual y residentes en el extranjero. Y eso ayuda para que puedan llegar, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, aquí está también que esta es la primera vez que se va a renovar el Senado de la República, en donde no se habían ordenado las acciones afirmativas y ahora sí. Y entonces también el acuerdo trae al Senado de la República para que se registren los partidos políticos a personas indígenas, a 5 personas indígenas y a 1 persona de todos los demás grupos. Entonces vamos a ver cómo funciona ahora con el Senado, que es distinta su representatividad a la Cámara de Diputaciones. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas a vencer de este nuevo acuerdo? Una es que, pues bueno, como ya se mencionó, no hay una legislación de acciones afirmativas, pero se debe de garantizar al menos que si ya llegaron 60 y tantas personas de todos los grupos en total en 2021, no sea regresivo, sino que al menos se llegue a ese número, porque si no llegamos a ese número pareciera entonces que no estamos, podríamos ir vulnerando el principio de progresividad de la tutela de los derechos político-electorales de todo este grupo, ¿no? Y entonces eso es lo que se está buscando, que al menos con lo que se está ordenando se pueda llegar a ese número, ¿no? Y entonces ese es uno. La otra es reflexionar sobre la autoadscripción calificada para personas indígenas, es decir, después de estos fraudes, el Instituto Electoral, a través de una sentencia, a través del tribunal, se le ordenó que realizara una consulta a los pueblos indígenas de cómo podríamos identificar y ellos podrían decirle al INE que pertenecen a una población indígena, ¿no? A partir de su pertenencia o vinculación a una población indígena. Entonces habría que ver que esos resultados que se dan cuando a través de los partidos políticos estos llegan y dicen, estos son mis candidatos y mis candidatas indígenas, ¿no? Y estos son los documentos con los cuales ellos acreditan que son indígenas. Que esos documentos realmente sean veraces, eficaces y que vengan de las comunidades. Y ese es un gran reto que realmente se utilice, ¿no? También así la autoadscripción de personas del grupo LGBT, este es simple, ¿no? Que también ha sido de alguna manera cuestionada, pero esta es simple, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos de los retos, pero aquí lo importante es, sobre todo, que no sea regresivo y que se busque la manera en que este sea compensado en el momento en que lleguen las elecciones y se busca la forma en que puedan ser compensados, quizá por representación proporcional, como se ha hecho en otros casos, por ejemplo, de mujeres, en donde se mueve y al final el resultado se pueda mover para que podamos tener los mismos resultados y ojalá hay más, ¿no? Que realmente se refleje a la sociedad y no sea siempre los HB, como hemos dicho en algunas veces, porque lo hemos platicado, los HB, ¿sí saben quiénes son? ¿No? Los hombres blancos heterosexuales sin discapacidad y con poder adquisitivo, ¿no? Entonces, es romper con ese estereotipo y poder tener en la Cámara de Diputaciones realmente, pues como yo les decía hace un rato, el espejo de la sociedad que esté ahí representada, ¿no? De alguna manera. Y bueno, finalmente, pues tampoco puedo decir mucho, pero ya ustedes lo verán el propio miércoles a ver qué sucede con este acuerdo, en donde se está buscando realmente que se busque la postulación en lugares competitivos, tanto por mayoría relativa como en los primeros lugares en las listas de representación proporcional de todos los grupos, que se utilicen los distritos electorales indígenas, ¿no? Y que no haya fraude y se busque que no haya fraude en la autoadscripción calificada indígena y tampoco en la autoadscripción calificada simple, de personas del grupo LGBT, pero también de personas con discapacidad, porque eso también
nos ha sucedido. Y bueno, aquí nada más es una reflexión que hemos pensado de alguna reforma que se debe de hacer en donde la implementación de estas acciones afirmativas pues realmente tengan que estar en los cargos de elección popular. Y pues bueno, también aquí yo también quisiera decir algo de nuestro amigo Osiel Baena, porque pues ha sido, hablando de grupos en situación de desventaja, la única persona que ha estado en un órgano de los tribunales electorales que representa a las personas no binarias en una toma de decisiones electorales, que representaba al grupo LGBTTQI+, y además que fue una de las personas que ha sido justiciable en la justicia electoral y que por él se han creado espacios para personas en los institutos electorales, para personas LGBT. Se crearon los casilleros en los registros para personas que forman parte del sistema de capacitadores del Instituto Nacional Electoral, que tengan además en los formatos de registros el casillero no binario o el casillero del otro género a través de sus sentencias. Y es decir, él generó muchas sentencias que actualmente son vigentes y que abrieron los espacios para las personas LGBTQI+. Con eso terminaría. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo al magistrado Felipe de la Mata y a la maestra Rosalía Bustillo por esta interesante charla. Creo que además nos lleva a reflexiones muy interesantes sobre el papel del derecho en términos de el combate a la exclusión y a las desigualdades, ¿no? Seguramente ustedes al final del día han tenido estas discusiones en clase respecto a cuál debería ser el papel en términos de generar marcos más igualitarios, de evitar la exclusión y la desigualdad de ciertos grupos. Y entonces, pues me parece que es bien interesante tener esta tarde pues una discusión de este tipo. Me gustaría, porque además creo que es un tema que da para muchas preguntas y da para muchas reflexiones. Yo tengo algunas, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna reflexión. Me parece que el tema es además muy interesante. Creo que tanto el magistrado como la maestra Rosalía Bustillo han puesto sobre la mesa aristas muy interesantes de algo que se nos viene, además que ha sido permanente en términos de discusión y deliberación pública en México y que, como vemos, finalmente no logramos desmontar este conjunto de factores que mantienen a una sociedad pues sumamente excluida, donde hay personas que no tienen literalmente acceso a espacios de poder político y entonces qué tanto estamos logrando generar este cambio y desmantelando esas condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces creo que hay una serie de preguntas que pueden plantearse sobre el tema. Más bien le preguntan a nuestras y nuestros estudiantes que si quieren hacer alguna pregunta o alguna reflexión, aprovechando que tenemos a la y el experto, entonces que podamos levantar la mano quien quiera preguntar o reflexionar sobre alguna cuestión. Sí, les pasamos el micrófono y sobre todo les pedimos así sea para la transmisión en línea. Vamos a recuperar un par o dos o tres preguntas, si les parece bien, hacemos rondas y a lo que nos dé tiempo. Adelante, por favor. Bueno, primero muchas gracias, doctor, y lamento mucho su pérdida y la de todos. Pero en la parte que mencionó la licenciada sobre las personas que pertenecen a la comunidad LGBT y de que pues esta parte de probar que realmente pertenecen, así como probar cuando están las pertenencia a un pueblo indígena, ¿cómo se puede realmente probar que alguien es parte de la comunidad sin meterse también en este tema de pues personalidad y de que puede que no quieran compartir realmente cómo y por qué se identifican como se identifican? Entonces pues creo que está esa línea de meterte en un acto ya un poco más personalísimo y de poder probar que están diciendo que son lo que están diciendo y no solo se quieren aprovechar de este espacio para estas personas. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Ajá. Muchas gracias. También siento muchísimo y los acompaño con un abrazo desde el fondo de mi corazón. Bueno,
Primero quiero informarles que soy bastante ignorante, pero justamente por eso quiero saber que, a ver, un poco antes de entrar a la parte electoral, estoy entendiendo que las acciones afirmativas se dan por el Estado a los particulares, a ciertos grupos vulnerables. ¿Sí? Entonces, quiero saber primero a qué se refiere la vulnerabilidad. Número dos, en este caso, en este supuesto, por ejemplo, podríamos hacer unas acciones afirmativas en lo que se refiere, estoy pensando, a grupos de niños en la calle, a grupos de ancianos sin hogar. Pues son grupos vulnerables, muy, muy vulnerables. Y aunque están contemplados en la Constitución y en las leyes, no he encontrado, es decir, he estudiado poco, pero no he encontrado, a lo mejor ustedes sí lo han hecho, sí están los derechos, pero ¿y las garantías a esos derechos? Porque si no, pues no habría bebés abandonados, ¿no? O niños en la calle viviendo en las alcantarillas. Entonces, pues, si ustedes también me pueden iluminar con eso, me gustaría mucho. En otro caso, en la otra cuestión también, muchachos, si ustedes pueden ayudarnos, claro, están los maestros, pero también para que participemos todos. Bueno, en esta otra, entonces, por ejemplo, Acapulco en esta situación, o Guerrero en esta situación, es un grupo vulnerable, ¿no? Muy vulnerable, porque además le quitaron el Fondem y todo esto, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿podría reunirse también la población afectada como grupo vulnerable en una acción afirmativa? ¿Por qué no? No lo sé. Y también quiero saber qué significa la discapacidad. Por lo que entiendo, sin ser doctora, hay discapacidades eugenésicas, o sea, con las que naces, médicas y sociales. Pero ¿qué tal si yo me mocho un par de dedos con los que escribo? ¿Soy discapacitada? O sea, ya no me los van a pegar ni me van a hacer cirugía plástica ni nada. O cuando hablo se me cae la baba y entonces no puedo dar una explicación en el Congreso. ¿Soy discapacitada? O no tengo una pierna. O a lo mejor tengo parálisis cerebral. O a lo mejor soy síndrome de Down. ¿A qué discapacidad? O a lo mejor no puedo tener hijos, ¿es discapacidad o no es? No sé. Y por otro lado, ya casi terminó, maestro. Pues ya se me olvidó porque lo vi. Pero ahorita se me ocurre. Pero en principio serían estas mis preguntas. Sí, también la de el grupo lésbico, LQQB y más. En este caso, también, por ejemplo, ¿qué tal que cuando yo me candidateé, no sé muy bien, y no quiero ofender a ningún LQQB, o sea, porque no lo entiendo todavía muy bien, estamos aprendiendo los de mi generación, yo ya tengo más de 50, pero ustedes nos tienen que enseñar. ¿Qué tal que no era y ahora sí soy, cuando son las elecciones o al revés? ¿Cómo lo va a regular la ley? Eso es todo y muchas gracias. Gracias. Una pregunta más, si les parece bien. ¿Sí? Ajá. Hola, buenas tardes. Yo también me uno a las condolencias que ya les expresaron anteriormente. Mi pregunta es, estando presentes ante un grupo que son los jóvenes, que son mujeres, que aparentemente es objeto de estas acciones afirmativas, quería ver si podían explicarles brevemente también el ejercicio de sus derechos políticos y de qué manera pueden todos ellos participar activamente en estos procesos electorales tan importantes que son en nuestro país, ¿no? Entonces, desde la postulación hasta el ejercicio de sus derechos políticos, me gustaría que nos pudieran explicar un poco más para ilustrar este grupo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias y pues les vamos a dar la palabra, magistrado Roseli. Muchas gracias. A ver, lo que decía nuestra compañera de hace un momento es importante hacerlo notar. A ver, la primera cuestión es que los que menos votan son ustedes, es decir, los jóvenes. Lo más importante de verdad es que se den cuenta de que en este país no es normal ni ha sido la costumbre que el voto de la gente cuente.
Sobra decir la historia en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX que solo por excepción llegó a contarse. Es decir, generaciones y generaciones de mexicanos nacieron, vivieron y murieron sin votar, porque no, o era un voto que no se contaba. Es un poder espectacular el que ahora ustedes tienen. Y deciden no ejercerlo, eso significa que otro va a tomar la decisión. Es decir, no ustedes, otros más tomarán la decisión. Y son los jóvenes los que menos votan en este país. Es ridículo, perdón que lo diga. Si deberían ser los que quieren el cambio, los que quieran, ahora sí que transformar la vida nacional, los que están llenos de esperanza, los que quieren llevar luz a las políticas públicas, ¿no? Y ya los señores grandes, pues somos los que ya, no, yo no me siento de salida, ojo, pero bueno, los señores grandes que ya están de salida, que ya hicieron lo que tenían que hacer, que no es mi caso, pero hay gente que se siente así. Ustedes deberían ser los que quieren cambiar el mundo. Y dicen que no, gracias. Cuando sus abuelos y sus padres ya hubieran querido votar y que se contara el voto, cuando sus tatarabuelos ni siquiera imaginaban la posibilidad real de votar. Es como olvidar la historia. Ahora, lo segundo que quiero decir es, fíjense que la discusión que tuvimos en Sala Superior en torno a acciones afirmativas, particularmente de la comunidad LGBTIQ+, a mí me preocupaba mucho el tema y me equivoqué. Le voy a decir por qué. Porque me preocupaba tanto que yo pienso, creo que en eso no me equivoqué, pero que hay un derecho al closet, así como hay derecho a salir del closet cuando se te antoje y que nadie se meta contigo, pues también a decir, pues yo no quiero decirle a nadie, o sea, no llamo a entender, o sea, si es libre, individual, pues también. Y yo, o sea, y sobre todo autónomo, no presionado, pues eso se llama, pues, reserva. Cada quien tiene derecho a la identidad y a vivir como quiera vivir, ¿no? Entonces, en algún momento se nos plantea ese fenómeno en Sala Superior y decíamos que los vamos a obligar a salir del closet o a gritar, que son, ¿no? Y entonces a mí me parecía justo lo que usted dice, hay como un derecho humano a que se reserve tu identidad sexual, privacidad, bien lo dices, es privacidad. Y nos debatimos en la Sala Superior el tema y establecimos, y creo que ahí fue donde nos equivocamos, establecimos en el 2021 que no era obligatorio que no era obligatorio difundir quién había sido electo por acción afirmativa de la diversidad sexual. Y nos equivocamos. De verdad hay que reconocer cuando te equivocas. Estás lleno de buenas intenciones, pero hay veces que la gente, como fue mi caso, nos equivocamos con buenas intenciones. Porque todos los partidos políticos se pusieron a ver cómo tratar de evitar el cumplimiento de la acción afirmativa, ¿no? Entonces, como no se tenía que hacer público, lo que hacían es guardarlo en un sobre y se acabó. El INAI nos corrigió la plana. Y dijo que esa información se tenía que hacer pública. Y después el INE modificó los lineamientos para que ahora va a ser público. Si alguien me pregunta, estoy convencido ya que esto tiene que ser público. A ver, no estamos ante una persona física normal. Vamos a decirlo, no es cualquier persona, que creo que el derecho a la privacidad, como todo derecho humano, debe ser respetado, ¿no? Si quiere contar acerca de su sexualidad, pues yo creo que está bien, y si no quiere, también. Estamos hablando del representante de una comunidad. El representante de una comunidad y de un grupo tiene que estar legitimado por su grupo y tiene que decir justamente que pertenece al mismo, porque está llegando como acción afirmativa. Entonces yo creo que en ese caso pierde su derecho a la privacidad en favor de la sociedad. Pero fíjese, me equivoqué en el 21. Qué bueno que pudimos corregir. Ahora en 24 todos vamos a saber quiénes son parte de las acciones afirmativas, particularmente de esta. Pero es un tema difícil, de verdad. Yo lo que me pensaba era que podían ser sujetos de agresión, ¿no? O sea, las personas de la comunidad LGBTIQ+, pues son sujetas de
de violencia constante, todos lo sabemos. Entonces, lo que me preocupaba era que al obligarlos de esa manera a manifestarse, pudieran ser sujetos de ataques, ¿no? Eso fue lo que platicamos entre nosotros en privado en Sala Superior hace 3 años. Pero la verdad es que más allá de eso, lo que me demostró es que ¿cómo decía? La maldad de los partidos políticos para el incumplimiento de las acciones afirmativas amerita que se tomen otro tipo de acciones, porque de otra manera no vamos a conseguir que lleguen verdaderos, digamos, personas que compartan la agenda de las personas en situación de desventaja, ¿no? Entonces es lo que yo podría decir. Tú, querida Roselia. A ver, en el caso de las personas del grupo de la diversidad sexual, también esto deviene de un asunto que se tuvo en 2018. En Oaxaca, el Instituto Electoral de Oaxaca sacó un artículo en sus lineamientos para la postulación de los ayuntamientos diciendo que también podían registrarse, fue el primer caso, que también podían registrarse las personas que se autoescribieran transgénero, transexuales, no binarias, mushes, que es un grupo de la diversidad sexual del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán, de donde yo soy, que es el tercer género, y allá está reconocido el tercer género, ¿no? Y lo que sucedió es que estos grupos podían registrarse en los lugares de las mujeres, podríamos decirlo así, porque tenían que cumplir con la paridad mujeres y hombres. Pero al momento, bueno, entre hombres y mujeres, ¿no? Pero al momento de registrarse, los partidos políticos no cumplieron con la paridad. Y entonces, a varios partidos les dijeron, oye, no cumpliste con la paridad, te damos 24 horas para que modifiques tus listas porque pusiste menos mujeres que hombres y tienes que poner mitad y mitad. Y entonces, ¿qué sucedió? A los hombres que había postulado de más en la lista de hombres, al día siguiente dijeron, es que ya somos mushes, ya somos transgénero, y los mismos los postularon al lado de la mujer. Eso sucedió. Entonces, eso pasó en el 2018, y eso cuando llega a la Sala Superior, lo que sucedió es que el cuestionamiento era imponer una autoascripción calificada o una simple, es decir, yo soy una persona del grupo y ya, o poner alguna condición. Y se llegó a la conclusión de que simple. ¿Por qué? Porque es un derecho humano a la identidad y el Estado no te puede decir a ti si eres o no eres. Entonces, por ahí está, los que tienen que cumplir son los partidos políticos. Ahí es donde está podríamos decir, la carga hacia los partidos políticos de que realmente tengan una empatía con los grupos en desventaja. Y ahí ya contestando a qué son los grupos vulnerables, yo realmente, particularmente, en mi opinión personal, creo que es importante llamarles en desventaja y no vulnerables, porque en desventaja en el acceso a sus derechos. Todas las personas somos vulnerables en algo, y creo que lo correcto sería en desventaja o desventajados esos derechos, ¿no? Porque están en desigualdad, realmente eso es. Y bueno, y de los jóvenes, pues sí, que voten, pero quienes llegan también busquen desde que se puedan acercar a quienes quieran, agrupaciones políticas nacionales, a los partidos políticos tienen sus grupos juveniles, ¿no? Es decir, quienes, y que pues sí, lo importante es que si quieren cambios, pues y yo siempre he dicho, si tú no votaste, no te quejes, si votaste, quéjate. Entonces, ¿qué legitimidad tienes si no vas y votas? Para decir que ese que está ahí es el que no quieres, entonces ve y vota. Yo ahí terminaría. Muchas gracias, maestra. Quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta, alguna otra reflexión. La verdad es que la discusión ha sido muy interesante. Si hay alguien que tenga alguna… Sí, allá atrás, adelante. Ahí viene el micrófono. Primero mis condolencias por lo sucedido. Nada más yo tengo una pregunta, que tal vez sea un poco controversial, tal vez no estén de acuerdo, pero lo que yo pienso es que a veces hay gente que, aunque sea, a mí no me importa de dónde venga, mientras sea el más preparado creo que debería de estar ahí. Si hay 150 mujeres más preparadas que 100 hombres, estoy de acuerdo que haya 150 mujeres. Si hay 150 hombres más preparados, también estoy de acuerdo. Si hay más indígenas preparados, estoy de acuerdo. Lo que yo digo es que en un país
lo importante es que sea la persona más preparada la que llegue a gobernar. No es necesario, en mi opinión, de su contexto. Mientras sea la persona más preparada para tomar mejores decisiones para el país, económicamente hablando, socialmente hablando, estoy de acuerdo que ese sea el que esté allá, o ella sea el que está allá, o ella, lo que sea. O sea, lo que me refiero es de que mientras sea el mejor preparado, yo creo que él debería de ser el que represente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría saber… Un momentito, sobre todo para la transmisión en línea, por favor. Gracias. A mí me gustaría saber qué medidas se tomaron en el caso del Congreso de la Unión para estas personas que tuvieron acción afirmativa, para que no solo se haya creado esta diversidad sin que se respetaran las decisiones políticas que vayan a tomar, puesto que siguen siendo minoría, o si solo se agregaron al Congreso de la Unión para pintarlo de colores. Muy bien. Pues, ¿alguna cuestión más? Yo creo que con esto podemos ir cerrando la mesa. Entonces, yo nada más quisiera decir una cuestión. Desde luego le daré la palabra a la maestra y al magistrado para que ellos puedan responder. Pero a mí me gustaría simplemente decir una cuestión sobre la reflexión que nos hacías hace un momento. Miren, muchas veces solemos pensar desde una lógica meritocrática, ¿no? Es decir, solemos pensar que debe llegar quien está mejor preparada, mejor preparado, que esté más calificado, más calificada. Y eso podría ser razonable si viviéramos en una sociedad en donde la cancha fuera pareja, ¿no? Desgraciadamente, la cancha no es pareja. Es decir, hay personas, hay grupos que históricamente no han tenido condiciones para acceder, por ejemplo, a una cuestión tan básica como la educación, o que no han tenido oportunidad, por ejemplo, para acceder a oportunidades en la vida pública, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos o hacemos un poco de historia y nos preguntamos, ¿por qué si vivimos en una sociedad donde hay hombres y mujeres, por qué no hay mujeres en cargos de representación popular? ¿Por qué no hay mujeres ejerciendo el cargo de gobernadoras o gobernadores? Digo ahora recientemente un poco más, pero históricamente uno ve las oficinas de gobierno de muchos estados o incluso la historia de la presidencia de la República en México. ¿Qué no habrá habido mujeres talentosas para poder ocupar la presidencia de la República hace muchos años? Y la respuesta me parece que tiene que ver con un contexto de desigualdad estructural. Es decir, para decirlo de manera sencilla, el piso no es parejo para todas y para todos. Es decir, históricamente los estereotipos de género llevaban a pensar a la sociedad que pues, las mujeres no tenían que estudiar y que por lo tanto si iban a quedarse haciendo funciones de cuidado en casa, pues entonces, ¿por qué dar o por qué generar oportunidades educativas? Y este tipo de ideas y de estereotipos lo que generó o lo que ha generado es barreras para que las mujeres puedan acceder a cargos públicos, para que puedan desempeñarse en ejercicio de profesiones y un montón de consecuencias más. Entonces, creo que lo que estamos viviendo es una sociedad profundamente inequitativa, donde hay grupos que históricamente se han enfrentado a desventajas. Si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas de alfabetización en México o las estadísticas educativas en México, se van a dar cuenta que el rezago de la población indígena es del doble respecto a la media nacional. Y esto no es una casualidad. Si ven cuántas mujeres acceden a cargos de representación popular respecto a los hombres, históricamente, se van a dar cuenta que hay un desbalance histórico. Entonces, lo que quiero decir en términos generales es que la meritocracia es un criterio que, desde luego, sería aplicable cuando hubiera condiciones de piso parejo. Sin embargo, históricamente me parece que estamos en un contexto donde tenemos que remontar, o sea, si queremos vivir en una sociedad democrática, tenemos que remontar esa falta de piso parejo. Y las acciones afirmativas lo que buscan es tratar de generar esas condiciones que reviertan estas injusticias históricas y esta desventaja histórica para generar una sociedad más igualitaria, donde ya no sean necesarias las acciones afirmativas, ¿no? Por eso se habla de su carácter temporal. Le doy la palabra, creo que decía algo más, pero ahora le doy la palabra a la maestra, no sé si quieran escuchar algo. ¿Sí? Ok, sí. ¿Quiere hablar? Sí, si quieres complementar. Sí.
Obviamente yo estoy de acuerdo que no vivimos en una sociedad justa en ese sentido, pero yo creo que lo que se está haciendo ahorita es como poner un parche en una calle, o sea, como obligamos a que tengas que escoger a tal, a tal y a tal. No se me hace justo. Lo que yo creo que se debería de hacer es un programa a largo plazo que empiece desde la educación, no empezar a parchar para quedar mejor y pintar tantito el Senado y los cargos públicos. Se me hace que lo estamos haciendo como para quedar bien y quedar como socialmente responsables, cuando realmente el trabajo de verdad debe ser desde la educación, dar oportunidades de verdad, porque tú dices que hay muchos indígenas analfabetas, pero es porque no reciben la educación necesaria. Entonces, en lugar de estarnos centrando en cuántos lugares deben de ocupar en la Cámara o cuántos puestos públicos deben de tener, hay que centrarnos primero en la educación, educarlos bien para que tengan oportunidades más parejas, educar a una nueva generación, que hay que ser iguales, que no se fijen en tanto. Yo creo que viene mucho más de la educación que desde algo político de hoy en día. Yo creo que debería ser un plan a 20 años tal vez para que la siguiente generación ya tenga el poder de hacerlo de una manera correcta y que no haya esa desigualdad. O sea, que yo creo que es un proyecto más a largo plazo que a corto plazo, que es lo que se está haciendo. Muchas gracias. Muy interesante. Le voy a dar la palabra a la maestra Roselia Bustillo. Yo nada más complementaría y diría, quizás son las dos cosas. Es decir, las acciones afirmativas remedian lo inmediato y logran, o la idea es que logren generar un proceso que junto a medidas de largo aliento puedan transformar este entorno. Pero le doy la palabra a la maestra Roselia Bustillo. Sí, justo creo que tiene que verse por las dos vías, pero antes de eso creo que, a ver, ya el doctor Ricardo ha dicho bastante sobre el tema, pero también creo que es importante ver que sí ha habido una desigualdad estructural a todos los grupos, pero es que también no estamos viendo que quienes han llegado al poder, todas las personas, al ser personas, se equivocan. Y entonces no quiere decir que los que hayan llegado todo el tiempo lo hayan hecho bien. Es decir, porque los que van a llegar tienen que ser los mejores capacitados, entonces no vamos a decir que los que siempre han estado han sido los mejores capacitados y no se han equivocado. O sea, me parece que si llegamos más mujeres y llegan personas de otros grupos, perdónenme, pero no quiere decir que les vamos a cargar para que lo hagan mucho mejor de los que estuvieron. No, es simplemente todas las personas que están ahí pueden tomar decisiones, correctas o incorrectas, todas. Y entonces, todos los que han estado ahí en la historia de México, no es que hayan sido los mejores capacitados, es porque han llegado ahí por otras circunstancias políticas, por las élites políticas, porque unos son hermanos, hijos de las mismas familias políticas. Entonces, eso también hay que verlo, no nada más, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa es una de las cuestiones. Ahora, la otra es, efectivamente, creo que tiene que verse por las dos vías, la vía educativa y cultural y la vía de las acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque también quienes toman las decisiones para esa vía educativa y cultural son quienes están en los lugares de tomas de decisiones, porque quienes no están en los lugares de tomas de decisiones, que no pertenecen a esos grupos, toman también decisiones en donde no se les consulta, no se les dice cuál es la necesidad, cómo se están en su desventaja de sus derechos, porque se toma de parte de gente que no pertenece al grupo. En cambio, las personas que están ahí representadas del grupo tienen también la voz para poder decir cómo hacer las cosas respecto a cómo se sienten en desventaja de sus derechos. Entonces, también esa es otra de las cuestiones. Quienes no hay personas indígenas en una cámara y dicen, ay, vamos a ponerles una cancha, porque eso es lo que hay en las comunidades indígenas, una cancha de básquetbol, cuando hay otras necesidades, es porque se tomó desde personas que no son indígenas. Entonces, es importante también quienes toman las decisiones sea a partir de las políticas públicas presentadas por quienes pertenecen a los grupos. Las personas con discapacidad, donde no hay rampas, donde no hay otras cuestiones, porque solo tomaron las decisiones, cuestiones, personas que no pertenecen al grupo. Y a nosotros nunca nos preguntaron que si necesitábamos rampas, que si necesitábamos el braille, que si necesitábamos otro tipo de cuestiones. Y creo que eso es lo importante de que estén ahí. Y que siempre lo han solicitado, sin embargo, es que las élites políticas no han volteado a ver
quiénes son el otro grupo de la sociedad que no ha podido llegar porque no han abierto esos techos para esas personas que puedan estar. Y creo que sí es importante las dos vías, pero el abrirlo a la sociedad es entender también que los partidos políticos tienen que ser democráticos. Y el ser democráticos es ver a toda la sociedad, no solamente un grupo. Es también educar a los partidos políticos y creo que con esto también se les dice a los partidos que sean democráticos. Bueno, yo ahí terminaría. Sí, yo complementaría la idea que nos… Adelante, si quieres contéstala. Bueno, creo que ahí más o menos contesté un poquito de que también no es solamente llegar a un color, sino qué es lo que pueden aportar también, ¿no?, dentro de la Cámara. Pero es que también es importante, y creo que el magistrado lo dijo muy bien, podemos tener números, pero falta la calidad, es decir, en qué toma de decisiones o en qué comisiones de las tomas de decisiones les permiten dentro de la Cámara estar para ser líderes en esas comisiones. Y eso es lo que hace falta allá adentro, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con el derecho parlamentario, es decir, el derecho parlamentario tiene que abrirse también a que las presidencias de las comisiones dentro de las cámaras de diputados también sean presididas por los grupos. Ahora, yo terminaría diciendo, cada vez que escucho, no hay que darnos cuenta que no es algo que se escuche constantemente, que si las acciones afirmativas son antidemocráticas, que si son contrarias a la voluntad popular, que al final del día la gente debe poder elegir a quien se le antoje, aunque siempre sean hombres blancos, conservadores, etcétera. Y que es mejor el que sean personas por su capacidad. Bueno, hasta 1963, si recuerdo bien, o algo parecido, hubo una mujer en el Congreso de la Unión. Eso significa que antes había muchísima capacidad, ¿verdad? En los 150 años de vida democrática previa, puros hombres, seguramente casi todos blancos, criollos, mestizos, algún indígena se colaría. Seguramente ha sido la época de mayor capacidad legislativa de la historia de México. Después nos hacemos preguntas y nos damos cuenta que el poder… A ver, yo les digo a mis alumnos, el poder es al político como el dinero al avaro. El avaro no suelta el dinero, el político tampoco el poder. El avaro no comparte su dinero, el político tampoco comparte el poder. Si tienes poder y eres hombre blanco, conservador, etcétera, no lo vas a compartir. Es una regla. ¿Por qué? Porque eres político antes que otra cosa. Y por eso las fotografías de 1960, pues serían puros hombres en la Cámara de Diputados, puros hombres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puros hombres en todas las cámaras de diputados, puros hombres en todas las sindicaturas. Ya está. A ver, hay que darnos cuenta. Esta lucha muy gradual y muy nueva. Y han sido las acciones afirmativas las que han puesto el piso parejo. Ahora, yo espero que dentro de 50 años, no sé, ¿no?, como está pasando ahora en Estados Unidos, quizá, bendito sea Dios, y ya tengamos tal sociedad de igualdad que desaparezcan las acciones afirmativas. Ojalá. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la clase política no las acepta, los HB. Viven tan felices, pero tan felices teniendo el poder que no los quieren compartir. Las personas diferentes no van a tener el poder. Ahí está el tema. Se tiene que interiorizar, aceptar el privilegio que es eso, porque los HB, yo soy HB, crecemos pensando que estamos en circunstancia de igualdad y no nos damos cuenta pues que en realidad somos unos privilegiados. Entonces reconocer el privilegio y a partir del privilegio querer una sociedad más igualitaria, la verdad, porque es injusto lo que ha pasado en esta sociedad. No es normal que ninguna mujer haya firmado el acta constitutiva de ninguna de las constituciones que ha tenido México. No, no es normal. No es normal que hayamos tenido un puñado, y digo puñado por no decir 2 o 3, presidentes indígenas mexicanos. No es normal. No es normal que tengamos apenas ahorita personas de la diversidad sexual llegando a los congresos. No, no es normal. No está bien. Y personas con discapacidad,
tampoco es normal, pero los políticos son al poder lo que los avaros al dinero, no lo van a soltar. Tienen que ser los tribunales constitucionales los que hagan ese trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un ejercicio interesantísimo, hemos tenido una gran discusión y creo que este tipo de debates hay que seguirlos alentando en esta universidad. Muchísimas gracias, magistrado Felipe de la Mata, muchísimas gracias, maestra Roselia Bustillo, de veras ha sido un gusto. Alfonso, muchas gracias por haber confiado en la Ibero con este espacio. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias.